Hola, bienvenidos a la charla de vigilancia tecnológica organizada por el Centro de Negocios Cercotec de Santa Cruz en colaboración con la Corporación del Libertador. Tenemos hoy día a Gastón Leiva. Hola Gastón, ¿qué tal? Hola Alejandro, bien, ¿y tú? Bien, gracias. También tenemos a Tamara Díez, también de la corporación. ¿Cómo estás, Tamara? Y también aprovechamos... Disculpa, Alejandro. Ya, súper. Y también aprovechemos de saludar a, bueno, todos los que están acá y a los que nos van a escuchar a través del canal de noticias de Colchagua y a través de nuestro canal YouTube, Centro de Negocios Cercotec Santa Cruz. Así que, bueno, bienvenido Gastón. Lo que hemos conversado es que la vigilancia tecnológica uno lo ve como algo lejano, ¿no es cierto? Que es algo propio de las grandes empresas que tienen... Cuando empezamos a hablar de esto, yo me imaginaba que para tener vigilancia tecnológica, es decir, para poder proteger tus innovaciones, tenías que tener un estudio de abogados dedicado a analizar y mirar lo que está pasando. Pero lo que hemos conversado es que esta también es una herramienta que está disponible para las pymes y que es importante para las pymes porque es la forma de proteger sus innovaciones. Así que, bueno, de eso nos va a contar Gastón hoy día. Te doy la bienvenida y te dejo la palabra. Gracias Alejandro. Voy a maximizar la presentación. A ver, déjenme cerrar unas ventanitas que me aparecen acá. Ya, ahí pueden ver bien la presentación. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Gastón Leiva, yo soy el jefe técnico de la unidad de vigilancia tecnológica de la Corporación del Libertador. ¿Ya? La Corporación del Libertador es una corporación de desarrollo productivo regional, ¿ya? Que trabaja varias aristas, desde minería, energía, medio ambiente, y hace 4 años empezamos a trabajar ya lo que es innovación y vigilancia tecnológica aplicada a la innovación, básicamente. ¿Ya? La vigilancia tecnológica es un método de investigación. ¿Ya? Este método de investigación, en cuanto a quién la puede realizar, no tiene requerimientos específicos, es decir, lo podría realizar cualquier emprendedor, cualquier empresa, cualquier persona natural con cierta formación y cierto manejo en tecnología, ¿ya? Porque hay que acceder a varios sistemas, pero no hay una limitante, ya no se requiere una formación académica validada por una institución para poder realizar vigilancia tecnológica a grandes rasgos. ¿Ya? Este método de investigación tiene ciertas características, es decir, como método requiere de pasos concretos que se deben ejecutar para poder obtener resultados óptimos. La idea es que sea dinámica y constante, ¿ya? Obviamente dependiendo de los objetivos que yo tenga, ¿ya? Si yo quiero encontrar una tecnología para simplemente replicarla y poder comercializarla, puede que no tenga que hacer constantemente esta vigilancia tecnológica, ¿ya? Pero si yo tengo un centro de investigación y quiero constantemente ir lanzando nuevos productos, es necesario que sea dinámica y constante, ¿ya? También otra característica es que esta vigilancia puede ser local y global, ¿ya? De hecho, la vigilancia en sí siempre se ha dado en los emprendedores y en la empresa, hasta desde el punto de vista cuando una persona se juntaba con otro emprendedor a tomarse un café y le decía, oye, ¿cómo estás haciendo tú este proceso? Y ellos conversaban ahí cómo lo hacía uno, qué tipo de tecnología son las que estaba utilizando, o a qué fondos concursar, de dónde estaba sacando recursos para inyectar capital a su empresa. Eso ya en sí es vigilancia, rústica, pero vigilancia, ¿ya? ¿Y cuáles son los beneficios de realizar vigilancia tecnológica? Bueno, validar proyectos, ¿ya? Validar en el sentido de, si yo voy a invertir cierta cantidad de plata en un proyecto, en un producto, en un servicio, que yo creo que es único, ¿ya? Y que va a alcanzar una diferenciación con respecto al resto de la competencia,
a través de la vigilancia yo puedo validar si efectivamente es así, ¿ya? Porque a lo mejor a través de la vigilancia me doy cuenta que existen 5, 6 o 20 productos, ¿ya? Y quizás yo podría ahorrar recursos y en vez de abocarme a hacer lo mismo que las otras personas, quizás podría seguir investigando y encontrar un producto que efectivamente sea diferenciador. Aquí en este sentido yo les voy a contar un caso que nos tocó vivir el año pasado a nosotros, donde llegó una emprendedora, un conjunto de emprendedores en realidad que tenía un proyecto para controlar la varroa en las abejas melíferas, ¿ya? Un dispositivo bastante innovador que yo no lo había visto acá en Chile, y de hecho también se adjudicaron un fondo Corfo, ¿ya? Por el grado de innovación que tenía. Pero el grado de innovación era local, ¿ya? Es decir, aquí en Chile no estaba, pero en otros países ya la tecnología llevaba 15 años, de hecho estaba patentado, ¿ya? Y lo que ellos querían era patentar. Entonces ahí ya hay un problema, porque las patentes, el nivel de novedad de las patentes debe ser a nivel mundial, ¿ya? Entonces, ellos, ¿qué pasó? Nos solicitaron un informe de vigilancia a nosotros estuvimos buscando su tecnología y efectivamente encontramos alrededor de 4 o 5 patentes alemanas, en su mayoría, y una china, ¿ya? Que efectivamente ya describían la tecnología que ellos estaban aquí desarrollando y que querían patentar. Ahora, ¿para qué les sirvió esto? Para saber que la tecnología ya estaba patentada y no gastar plata en un bufete de abogados para intentar proteger algo que al final no se iba a poder proteger porque ya existía en el mundo, ¿ya? Ahora, como esa tecnología no estaba protegida en Chile, obviamente ellos la pueden reproducir acá y mejorarla y poder comercializarla, pero no la pueden proteger porque ya otro la protegió. Es como tomar el libro, no sé, de Romeo y Julieta y solo cambiarle los nombres y decir, la voy a inscribir como derechos de autor, no, porque ya existe esa historia en sí, ¿ya? Bueno, esto mismo también nos permite reducir costos, encontrar tecnología que nos permitan ser más eficientes en el uso hídrico, en el uso energético, quizás también hasta mejorar el capital humano, ya mejorar la eficiencia del capital humano, y también nos permite desarrollar emprendimientos en nuevos mercados, emprendimientos como el que yo les comenté de este proyecto relacionado con la apicultura. Ahora, ¿cuáles son las principales fuentes? ¿Ya? Una son todos los descubrimientos científicos. Nosotros cuando alguien nos presenta un problema técnico o alguna necesidad, nosotros lo primero que hacemos es buscar en bases de datos que nosotros tenemos, a las cuales nosotros tenemos acceso, sobre publicaciones científicas para conocer un poco más de qué se trata el problema. ¿Ya? Después nosotros también verificamos patentes inventivas, por eso yo les hablaba de patentes, aquí es fundamental, ¿ya? ¿Y por qué las patentes? Porque las patentes generalmente es la materialización del conocimiento científico. Todo lo que hacen los científicos generalmente, y todos nosotros nos quejamos muchas veces, que todo ese conocimiento queda a nivel académico, queda a nivel hipotético o a nivel teórico. ¿Ya? En cambio, las patentes lo que hacen es tomar ese conocimiento y lo transforman en invento, en cosas reales. ¿Ya? Por eso nosotros siempre tomamos esa fuente de conocimiento y creemos que es una de las más ricas que hay. ¿Ya? Después, más adelante en la presentación, vamos a ver algunos datos cuantitativos de patentes y ahí se van a dar cuenta la cantidad de conocimiento que existe. Y por otro lado, también tratamos de buscar en algunas páginas y bases de datos donde se comercializa tecnología para ver si también esa tecnología que estaba en las patentes, ya que se protegió, si pasó o no a una etapa comercial. Hay mucha tecnología que muchas veces no pasa a etapa comercial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las patentes también muchas veces son utilizadas por las grandes empresas como barrera. ¿Ya? Es decir, yo tengo, les voy a poner un caso hipotético, ¿ya? Y que ocurrió años atrás, pero hoy en día ya la cosa cambió. Por ejemplo, las empresas, muchas patentes que tienen que ver con energías renovables no convencionales, estaban en manos y habían sido adquiridas por empresas que trabajaban en el petróleo. Y no lo hicieron porque ellos quisieran migrar a las energías renovables no convencionales, ya sea energía solar, eólica, sino que era para ponerlas como barrera, ya que nadie las podía utilizar y ellos podían seguir trabajando con el petróleo. ¿Ya? También nos sirve para eso. También la tecnología muchas veces se protege
para que otras empresas no se adueñen de ella y uno a través de concesiones las puede entregar de manera gratuita. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la construcción, de la bioconstrucción, pues, utilizando SuperAdobe, ¿ya? Hay un israelí que protegió esta tecnología, estos domos de SuperAdobe, ¿ya? Que eran para poder construirlo en la luna, y él los protegió, pero lo liberó a toda la comunidad, colocando siempre como cláusula que no se pudiera comercializar con esa patente, ¿ya? Uno también puede ser un poco más, uno puede proteger tecnología con un espíritu más altruista, ¿ya? También siempre hay que utilizar las herramientas disponibles que nos entregan los estados para el beneficio que uno considere. Ahora, como metodología en sí, nosotros, a ver, no hay una metodología única para hacer vigilancia tecnológica. Así funcionamos nosotros como corporación, ¿ya? Nosotros identificamos un problema o una oportunidad en conjunto con ciertos sectores públicos y privados, ¿ya? Profundizamos en esa área para poder conocer el problema, ¿ya? Por ejemplo, yo soy de formación académica informático, por lo tanto, me ha tocado trabajar, no sé, desde agricultura, energía, medio ambiente, química, ¿ya? Pero yo no soy experto en esas áreas, por lo tanto me veo en la obligación de profundizar en cada una de esas áreas en las que me toca trabajar, ¿ya? ¿De qué manera se profundiza? Conversando con los expertos, leyendo literatura, ¿ya? Después que se conoce un poco con mayor profundidad un problema, uno crea una estrategia de búsqueda, ¿ya? O lo que nosotros llamamos ecuaciones de búsqueda, es decir, poder detectar aquellas palabras claves que me permitan a mí buscar soluciones a lo que yo estoy buscando, ¿ya? O sinónimos. Por ejemplo, en el caso de geotermia, nosotros buscábamos bombas de calor, pero muchas veces no aparecen en español, sino que hay que buscarla en inglés, o existen nomenclaturas específicas para ese tipo de tecnología. Todo eso se detecta en la profundización del tema y después se aplica en la estrategia de búsqueda. Después nosotros buscamos información en las distintas fuentes que yo les comentaba anteriormente: patente inventiva, publicaciones científicas, páginas sobre empresas y desarrollo de tecnología, como Bloomberg, por ejemplo. Después nosotros analizamos esta información, tratamos de describirla, ya sea cualitativa o cuantitativamente, generamos un informe, y este informe después es publicado y difundido, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora algunos informes que nosotros ya hemos realizado utilizando esa metodología. El primero que nosotros hicimos fue un informe de vigilancia en geotermia de muy baja entalpía. Generalmente las personas entienden la geotermia como grandes efluentes de calor a grandes profundidades de la Tierra, ya, para poder generar electricidad. Pero también existe la geotermia de mediana entalpía y de muy baja entalpía. ¿Qué quiere decir esto? Poder obtener el calor a bajas profundidades de la Tierra. Generalmente aquí se utilizan pozos de agua que están en desuso. De hecho, en la región yo conozco por lo menos dos casos. Uno es una viña que está ahí pasadito San Fernando, en Placilla, ¿ya? Ellos utilizan un pozo de agua que tenían en desuso, donde sacan esta agua a cierta temperatura, ¿ya? Porque la Tierra mantiene el agua a una temperatura constante, ¿ya? Vamos a suponer, en este caso vamos a suponer ya que el agua se obtiene, por ejemplo, a 20 grados Celsius. Ellos toman esta agua a cierta temperatura, la pasan por una bomba de calor, ya esta bomba de calor aumenta la temperatura al set point que ellos deseen, por ejemplo 30 grados Celsius, y después esta agua se distribuye a través de un serpentino, a través de un circuito, piso radiante, lo que sea, ya, para apoyar los procesos de vinificación, y después esta agua se devuelve a través de otro pozo a la tierra, ya, y el agua otra vez después alcanza nuevamente esa temperatura, y así se mueve constantemente. Ahora, ¿cuál es el ahorro que hay aquí? Que si yo tomo el agua a temperatura ambiente y en una época helada yo tengo una temperatura de 2 grados Celsius, voy a tener que gastar energía para subir de 2 grados Celsius a 30 grados, ¿ya? Es decir, necesito aplicar energía para aumentar en 28 grados, pero si yo tengo la temperatura constante bajo la tierra, saco el agua a 20 grados, necesito energía solo para elevar de 20 a 30. El ahorro es súper considerable. Y otro caso ya un poco más grande es el Hospital Regional de Rancagua. Este hospital se calefacciona
y se refrigera solo con geotermia. Tienen 2 grandes pozos y tienen una sala inmensa con 6 bombas de calor gigantes, ¿ya? Y con eso ellos están calefaccionando y refrigerando el hospital. Ahora, en patente inventiva nosotros nos permite, por ejemplo, describir la tecnología. En este caso nosotros encontramos patentes que permitían diseñar, y aquí en esta imagen, aquí lo muestro, diseñar formas de distribución de cañerías dentro de un circuito, ¿ya? O dentro de un edificio. Encontramos también patentes orientadas al diseño y modelos de distintos sistemas geotérmicos, sistemas abiertos, sistemas cerrados. También encontramos patentes donde se protegían y se diseñaban fluidos que eran capaces, que tenían ciertas cualidades a la hora de transferir el calor, ¿ya? Cualidades que les permitía, por ejemplo, una vez que ya estaban dentro del edificio, poder disipar este calor y no disiparlo, por ejemplo, en las cañerías que estaban debajo de la tierra mientras se obtenía el agua. Patentes, por ejemplo, también para el diseño de bombas de calor, ¿ya? Entre otro tipo de tecnología. Si se fijan, uno podría toda esta tecnología, replicarla y poder desarrollar sistemas de geotermia de muy baja entalpía en toda la región. Recordando también que nuestro país, por ejemplo, está debajo del anillo de fuego, por lo tanto, la potencialidad en el uso de este tipo de tecnología es súper grande. Otro estudio que también nosotros hicimos fue un estudio de vigilancia tecnológica en el control orgánico de plagas y enfermedades, específicamente en hortalizas, ¿ya? Y aquí yo les presento un gráfico, uno de los análisis que hicimos en este informe, ¿ya? Si se fijan, todas estas son toda esta es la cantidad total de patentes que nosotros encontramos en este tipo de tecnología, ¿ya? De control orgánico de plagas y enfermedades. Pero todas estas que están acá son las que aún están protegidas por patente, ¿ya? ¿Y a qué me refiero protegidas? Las patentes duran 20 años, ¿ya? Entonces, esta cantidad de patentes todavía no se pueden reproducir en Chile, ¿ya? Pero todas estas que están acá, sí. Ahora, estas patentes también nosotros las clasificamos en patentes que están orientadas al control biológico, es decir, poder utilizar otros organismos que puedan controlar la plaga o la enfermedad que esté afectando mis cultivos. Otros también orientados al uso y extracto de vegetales, ¿ya? Aquí aparece siempre el típico, el puré de ortiga, ¿ya? El extracto de tabaco, y otra infinidad de patentes. Si se fijan, es uno de los clústeres de patentes más grandes, ¿ya? Fíjense que este es el que está orientado a extracto. Esto está las patentes que están liberadas en este aspecto son muy poquitas, ¿ya? Versus las que todavía están protegidas. Ahora, esto también a nosotros nos permite inferir que esta tecnología es relativamente nueva, ¿ya? Es decir, que no han pasado todavía 20 años, ¿ya? Por eso hay una gran cantidad de tecnología protegida, pero a medida que van pasando los años, todas estas patentes van a ir pasando hacia el lado de acá, y esto quiere decir que pueden ser utilizadas por cualquier agricultor, en este caso, ¿ya? Y por otro lado tenemos patentes que están abocadas al desarrollo de compuestos orgánicos y la utilización de minerales naturales, ¿ya? Por ejemplo, quizás mejorar alguna molécula de azufre, ¿ya? Entre otras. También hicimos otro informe con respecto al uso de herramientas para la gestión turística. Ya aquí no voy a entrar mucho en detalle. Tuvimos otro sobre el desarrollo de tecnologías para producir bioplástico, ¿ya? También tenemos un informe disponible para toda la comunidad, ¿ya? Y aquí les muestro también parte del análisis que nosotros hicimos, donde detectamos, por ejemplo, bioplásticos que tienen ciertas aplicaciones industriales, bioplásticos con aplicaciones ópticas, por ejemplo, para poder desarrollar anteojos, ¿ya? Vidrios también. Encontramos bioplásticos que permiten el diseño y la confección de bolsas plásticas, bioplásticos, por ejemplo, también que son amigables con el organismo humano y que permitirían, por ejemplo, encapsular medicamentos y que podrían también producir un desprendimiento del compuesto activo de este medicamento de manera más lenta, ¿ya? No que entre a su organismo y esta cápsula se abra y se vaya todo el medicamento al torrente sanguíneo, ¿ya? Sino que permiten también ir dosificando el medicamento dentro del cuerpo.
envolturas y embalajes de alimentos, ya esto es fundamental también para el tema agrícola, ya sobre todo para aquellas empresas o pymes que están pensando en vender quizás en el retail o exportar, ya poder desarrollar, por ejemplo, estos típicos film stretch, ya, pero con un plástico, una materialidad un poco más amigable, quizás utilizando algas, ya aquí hay varias patentes que están abocadas, por ejemplo, al ácido poliláctico, que se puede producir con el maíz, con la papa, también se puede producir con la paleta de la tuna, ya que es un material que está disponible en nuestra región. Uno, si se va al secano costero, para el lado Marchihue, hay harta tuna, ya, hay un buen nicho que se puede trabajar. Y materiales también biodegradables ya orientados o con aplicación en la industria de la construcción, ¿ya? En este caso por ecoladrillos, ya, o ecoconcreto, ecoasfalto también encontramos ahí. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay muchas aplicaciones. También hicimos otro informe con respecto al compostaje municipal o distrital. ¿Ya? Aquí también hay una parte del análisis ya fíjense la cantidad de patentes de las que estábamos hablando. Solo en este clúster, es decir, patentes donde se diseñan equipos para el compostaje, tenemos alrededor de 150 patentes, solo en ese clúster. Hay otras patentes en las que permiten, por ejemplo, desarrollar productos específicos. Ejemplo, el vermicompost, ¿ya? Con ciertas propiedades para ciertos cultivos, ¿ya? Entonces, fíjese, aquí estamos hablando de 300 patentes. La cantidad de conocimiento que hay aquí es enorme. Y por último, y que es el informe que a mí me enorgullece más todavía, porque aquí trabajamos mucho, es un informe donde detectamos tecnología para la descontaminación de agua. De hecho, llegamos a un punto donde pudimos clasificar las distintas tecnologías existentes en el conocimiento humano, ¿ya? Y obviamente que está registrado, obviamente debe haber tecnología que no está registrada o que alguien la descubrió y se la guardó para él, ¿ya? Pero de lo que está registrado en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, estas son las tecnologías. Fíjense, compuestos desinfectantes, sistemas biológicos, y de hecho en el informe nosotros, si ustedes profundizan en cada una de estas patentes, se van a poder encontrar con las tecnologías específicas, cómo se hace, nosotros citamos las patentes, ¿ya? Pero la idea es que pueden reproducir aquellas que están en una etapa de dominio público, ¿ya? Ahora, casos prácticos. ¿Para qué nos podría servir también la vigilancia tecnológica? Miren, esto ocurrió aquí en Chile el 4 de julio del 2020. Yo vi este titular, ¿ya? Que dice que es casi futurista, ¿ya? Que habla de ingeniero chileno promete revolucionar la tecnología con invento que controla la gravedad, ¿ya? Yo cuando leí esta noticia, ¿ya? Este supuesto ingeniero decía que su tecnología él la estaba protegiendo a través de una patente, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite a mí la vigilancia tecnológica? Ir a la base de datos de patentes de Chile, ¿ya? En este caso, aquí está la dirección www.inapi.cl, con los nombres y apellidos de él, hice una búsqueda y fíjense, encontré 2 patentes que hablan de la tecnología. Esto a mí me podría, por ejemplo, permitir saber efectivamente qué es lo que él está diseñando, conocer en profundidad su patente, su invento, ¿ya? Porque en las patentes los inventores deben describir toda la tecnología a tal punto que sea capaz otra persona de tomar ese documento y reproducir lo que el inventor dice que hace su patente, ¿ya? Esto es como un trabalengua, ¿ya? Pero así funcionan las patentes, ¿ya? Entonces, si se fijan, con esos datos y con un poquito de vigilancia tecnológica, uno podría saber, por ejemplo, cuando él hizo la solicitud, fíjense, estamos hablando del 2017, la noticia salió en el 2020, es decir, ya tenemos 3 años de desfase, podemos conocer aquí en el resumen y podríamos también ingresar al documento completo y saber exactamente cuáles son la fórmula de física que él trabaja, cuál es la materialidad, cuáles son los principios mecánicos que utiliza su invento. Podríamos conocer en profundidad su invento, ¿ya? Y si se fijan, también había otra solicitud para ese mismo invento que yo encontré en la base de datos,
ya de otra patente en el 2014, que fue abandonada, es decir, él la dejó hasta ahí nomás y después continuó con la otra, seguramente quiso modificar su invento, ¿ya? Pero lo que quiero mostrarles aquí es que a través de la vigilancia tecnológica uno podría escuchar hablar de una tecnología, definir una ecuación de búsqueda, en este caso yo busqué por gravedad, más los apellidos de él, ya esa fue mi ecuación o mi estrategia de búsqueda, y de ahí me puse a ver en las distintas bases de datos. Entonces, si yo escucho hablar de una tecnología interesante, tengo que preocuparme de estudiarla, captar algunos datos, qué es lo que hace esa tecnología, y con vigilancia tecnológica podríamos llegar a conocer en detalle, como yo les muestro acá en este ejemplo, de qué se trata esa tecnología. Y quizá hasta refutarla, ¿ya? Bueno, de hecho, a esta persona aparecieron muchos académicos refutando lo que él dice. Dicen que es imposible o poco probable, ¿ya? Que se pueda hacer lo que él dice ahí. Pero también yo aquí les tengo que contar que en las patentes uno puede proteger, bueno, hay ciertos límites para proteger, ¿ya? Yo no puedo diseñar un arma y protegerla, tampoco puedo proteger una fórmula matemática, por ejemplo, ¿ya? Tampoco puedo tomar una variedad, irme a la punta del cerro, ya no sé, o irme a la cordillera de la costa, en la punta, y encontrar una planta que nadie conocía, bajarla, describirla e ir a protegerla. Tampoco se puede, ¿ya? Las patentes solo protegen las creaciones de la mente humana, ¿ya? Es decir, yo puedo tomar esa planta, puedo quizás aislar un compuesto activo, mezclarlo con otro, crear un medicamento, eso sí podría protegerlo, ¿ya? O modificar genéticamente una semilla, ¿ya? Independiente de si yo comparta o no comparta ese tipo de tecnología de los organismos modificados genéticamente, pero eso sí podría protegerse, pero una semilla, como quien dice, al natural, no se puede proteger porque no es una invención de la mente humana, sino que es una invención de la madre naturaleza. Otro ejemplo, ¿ya? ¿Para qué sirve la vigilancia tecnológica? Miren, este caso yo lo vi en las noticias el 22 de octubre del 2017. Se trata de un sillón acordeón. Este sillón fue diseñado por unos alumnos de la Universidad Federico Santa María, ¿ya? Y ellos postularon a un fondo Corfo y se ganaron un capital para poder masificar este sillón. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que, como lo dice el nombre, acordeón, yo puedo apretarlo y puedo reducir el espacio a 1 metro o medio metro, y cuando llegan personas, lo abro otra vez, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Este es el titular completo. Estudiantes son acusados de plagio tras adjudicarse financiamiento para sillón acordeón. ¿Por qué plagio? ¿Ya? ¿Qué es lo que hice yo? Apliqué la vigilancia tecnológica. Obviamente este sillón seguramente no... Uno tiene que buscar en la vigilancia tecnológica, hay que conocer varias bases de datos, porque lo más seguro es que este sillón no estaba protegido en Chile, ¿ya? Aunque también hice una búsqueda en Chile, pero después me fui inmediatamente a las dos bases de datos las que son más grandes, ¿ya? Una es la de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿ya? La OMPI, y por otro lado me fui a la USPTO de Estados Unidos, ¿ya? Y en la USPTO encontré, buscando obviamente, diseñé palabras clave, sillón, acordeón, papel, cartón, ¿ya? Y esto me dio resultado, esta patente, ¿ya? Del señor Chiu Chi Chen, ¿ya? Ese era el nombre del inventor. Ahora, fíjense, estos son los diagramas de la patente que él diseñó. Y este es el invento o el diseño que crearon aquí en la universidad. ¿Notan alguna similitud? Son idénticos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí lo dice, después al tiempo, la universidad dice, USM justifica plagio de sillón acordeón, ya que no estaba patentado en Chile. Es lo que les decía, si yo creo una patente y la protejo solo en Chile, en Colombia, en Argentina y Perú, perfectamente un chino la puede copiar y la puede vender en su país, ¿ya? No así en los países donde yo he protegido mi patente, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Los estudiantes seguramente encontraron esta patente, se dieron cuenta que no estaba protegida en Chile, es decir, podían reproducir la tecnología, así lo hicieron, crearon un prototipo, pero ¿dónde está el problema acá? Que ellos se adjudicaron la autoría de este diseño.
Y ahí aparece el concepto de plagio, ¿ya? Si una tecnología no está protegida en mi país, yo puedo reproducirla. A ver, los convenios de propiedad intelectual, el convenio de París, ya, todo eso lo permite. Son las reglas del juego. Si usted no protegió la tecnología en mi país, en este caso Chile, yo la puedo reproducir. Y pasó, por ejemplo, con las Toyotomi. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo tengo que citar la fuente. Yo no puedo decir, esto lo inventé yo. ¿Ya? Una cosa es que la ley me permita reproducir la tecnología, pero yo debo decir, pero esta tecnología la inventó tal persona, o la patente la tiene tal empresa, ¿ya? O la patente se inventó hace 23 años, por lo tanto ya pasaron los 20 años, ahora es de dominio público, ¿ya? A nivel mundial, pero yo debo citar la fuente, ¿ya? Y aquí la RAE lo dice clarito, po. Plagio, acción o efecto de plagiar, ¿ya? Copiar obras ajenas, pero en este caso, la ley de propiedad intelectual e industrial permite la copia de obras ajenas siempre y cuando se citen a los autores o los creadores de esa tecnología. ¿Ya? Entonces, en eso también nos sirve la vigilancia tecnológica para poder, por ejemplo, aquí Corfo o la institución que esté asignando el fondo podría haber aplicado vigilancia tecnológica, haber visto si ese sillón que estaba proponiendo la alumna o alumnos de esta universidad estaba patentado o no, y si estaba patentado, poder haberle dicho, oye, ¿sabes qué? Este sillón ya está patentado, por lo tanto, no podemos destinar recursos a patentarlo, sí quizás a reproducirlo y venderlo porque no fue protegido en Chile, pero no se puede patentar, porque ya estaba patentado, ¿ya? Y después hice una búsqueda en INAPI, es decir, en la base de datos de patentes de Chile, y efectivamente estas alumnas habían tratado o alumnos, que no me acuerdo si eran hombres o mujeres, o una mezcla, habían intentado proteger este sillón a través de otra herramienta que se deriva de las patentes inventivas, ¿ya? Que son los modelos de utilidad. Es decir, yo tomo una tecnología, la modifico, le agrego ciertas funcionalidades nuevas, y con eso yo genero un modelo de utilidad que tiene una duración de 10 años, no así las patentes que tienen 20. Y claramente el perito ya o el encargado de revisar la solicitud de la patente, en este caso modelo de utilidad, se los denegó porque obviamente no había ningún nivel de inventivo en lo que estaban intentando proteger, pues era idéntico a la patente de esta que yo les comentaba anteriormente que había encontrado en la base de datos de Estados Unidos, era idéntica, por lo tanto obviamente fue denegada la solicitud, ¿ya? Y aquí, miren, aquí está el nombre del solicitante. Martínez Cabrera Francisca Belén, era una chica, claro. Ahora, si analicemos un poquito la cantidad de conocimiento que ustedes podrían encontrar en las patentes. Aquí yo hice un gráfico de la cantidad de patentes desde el año 69 hasta el año 2019, ya en algunas las compañías más grandes y conocidas, en este caso Nestlé, Unilever, Toyota, Walmart. Fíjense, acá Toyota, fíjense cómo se escapa. Fíjense la cantidad de patentes que obtuvo o que en realidad solicitó en el año 2010, en el año 2007. Estamos hablando de casi 20.000 patentes. Y por regla general, generalmente se les aprueba el 90%, se les concesiona el 90% de las patentes, ¿ya? Y sumen toda la curva, ¿ya? Porque esta curva viene desde acá. Fíjense la diferencia que hay con respecto a otras grandes empresas, ¿ya? Por ejemplo, L'Oreal, aquí tenemos L'Oreal, acá abajito, la mayoría está dentro de esta curva, ¿ya? Pero Toyota se escapa un poquitito. Ahora, si analizamos las patentes con 3 empresas líderes en tecnología, en este caso Google, Facebook, Amazon, fíjense la diferencia de Google con el resto de las empresas. Es abismante. Toda esta área debajo de la curva, esa es la diferencia con respecto a los demás. Y ahora, aquí llama la atención que las patentes vienen de mucho antes, fíjense. Google en el año 98 más o menos apareció y empezaron a desarrollar tecnología, pero la cantidad de patentes empezó a crecer acá, en el 2002, ¿ya? Y muchas veces la gente piensa, bueno, hay un factor, eso sí, cuando se masificó el Internet y cuando se podía proteger tecnología a través de trámites online,
Obviamente hubo un crecimiento en las patentes, ¿ya? En la solicitud de patentes, ¿ya? Pero Google, fíjense, a pesar de que aquí el Internet ya se estaba masificando, en el 2010 se produce el gran salto. Fíjense, la curva es casi perpendicular. Ahí es que estudiar un poquito más los factores que hicieron, y si se fijan el resto de las compañías también, ocurre lo mismo, venían de manera constante creciendo, en Amazon pasó lo mismo, en Facebook también, solo que un poquito más, la curva se pronuncia un poquito más al lado derecho, ¿ya? Pero todos tuvieron un aumento acá. Yo tengo mi teoría, ¿ya? Pero algo sucedió acá. Ahora, ¿cuál es el punto? La cantidad de conocimiento que hay detrás, ¿ya? En cada una de estas patentes, y estamos hablando aquí de millones de patentes. Ahora, a nivel mundial, considerando todas las solicitudes de patente independiente de la empresa, esta es la curva, si se fijan. Fíjense, la cantidad de patentes, solo en la última década, es decir, entre el 2010 y 2019, estamos hablando de casi 35 millones de patentes que fueron solicitadas. 35 millones. Versus en los años 50, entre el año 50 y los años 60, estábamos hablando de menos de 2,5 millones de patentes. Fíjense. Todo este conocimiento es libre. A todo este conocimiento ustedes pueden acceder y buscar soluciones técnicas a sus problemas. Ahora, hagamos un focus. ¿Cómo estamos en la región de O'Higgins? Analizando la última década, es decir, desde el 2010 al 2020, y aquí aprovecho de decir que del 2010 hacia atrás no vale la pena porque la cantidad de patentes era ínfima prácticamente. Fíjense, estamos hablando con suerte de 6 patentes, 2012 bajamos a 3 patentes, con suerte en el 2019 desde la región salieron 14 solicitudes de protección de tecnología, ¿ya? Es bajísimo, es muy bajo, no hay un gran desarrollo e innovación contrastado con las patentes. Ahora, ¿en qué estado estaban estas patentes? Fíjense, solo 25 patentes de las que se solicitaron entre el 2010 y el 2020, solo 25 patentes estaban registradas, es decir, que fueron aceptadas por INAPI. Aquí nos encontramos alrededor de 9, 8 patentes que fueron rechazadas, 20 que aún siguen en trámite, es decir, los peritos de INAPI deben pronunciarse si se acepta o no se acepta la patente, si se concede en realidad la patente o no. La cantidad de patentes caducadas es bajísima y claro, si empezamos a proteger hace poco, obviamente el nivel de caducidad de las patentes va a ser bajísimo porque quiere decir que recién hace muy poco se empezó a proteger la tecnología, por lo tanto todavía no transcurren los 20 años. ¿Ya? Y estamos hablando aquí también de una cantidad no menor con respecto al total de la región, de 8 patentes que han sido abandonadas. ¿Ya? Donde aquí se invirtieron recursos, se les pagó abogado, pero finalmente se desistió de seguir protegiendo la tecnología. Y esto pasa porque también muchas veces no se hace vigilancia. ¿Ya? Y generalmente es por eso, ¿ya? Porque la gente intenta proteger tecnología que ya estaba protegida. Todos estos son recursos perdidos. Ahora, dentro de lo poco y nada, dentro de lo paupérrimo de solicitudes de patentes que salen de la región, si las clasificamos por área de aplicación, fíjense, transporte por lejos es el área donde más se protege o se innova dentro de la región, seguido por minería, algo de industria manufacturera y algo de agroalimento. Ahora, ¿qué tenemos dentro porque lo que llama la atención es el área de transporte? ¿Qué tenemos dentro de esa área? Fíjense, máquinas o dispositivos de armado de embalaje. 6 patentes, 6 solicitudes de patente. ¿Qué quiere decir esto? Estas típicas maquinitas para poder armar una caja de embalaje. Eso, no es más que eso, no hay un gran nivel inventivo detrás. Y por otro lado, que es la otra subárea más grande, es el diseño de contenedores. Tenemos 9 patentes. Ahora, les puedo decir que la mayoría de estas patentes
de diseño de contenedores nacen de San Fernando y Santa Cruz. ¿Por qué? Por las exportaciones. De ahí, esa es la explicación de por qué esta cantidad de patentes se da en esta zona geográfica y por qué también están abocadas netamente a esa área productiva del embalaje. Bueno, eso, muchas gracias. Acá está mi correo. El objetivo de esta charla es que los auditores, ya las personas que nos están viendo, si tienen algún emprendimiento, alguna tecnología, alguna idea, ya que ellos creen que es innovadora, comuníquense con nosotros y los podremos ayudar a validar el grado de innovación de sus proyectos, ¿ya? Me acuerdo que Patricia Vidal, parece que aquí estoy viendo, ella comentó de que tenía un producto de, no sé si de cuidado capilar o cuidado de la piel. Nosotros el año pasado apoyamos a una emprendedora que había diseñado un champú con ciertos compuestos amigables con el cuero cabelludo, y nosotros encontramos alrededor de 20 o 25 patentes. Se las describimos, le dijimos, mira, sabéis que el 20% de estas patentes son hindúes, utilizan estos compuestos, este tipo de hierba, ya, para que ella pudiese mejorar su producto y quizás el día de mañana poder desarrollar una patente, ¿ya? Eso. Gracias por escuchar. Qué interesante, Gastón. Muchas gracias por la presentación. Y en lo que han visto, ¿dónde creen que hay más potencial para las empresas de la zona en términos de patentes y de protección intelectual? Mira, yo creo que la agricultura orgánica tiene un alto potencial. Bueno, la FAO, la ONU también ya están llamando a cambiar nuestros sistemas productivos, nuestra forma de producir el alimento, así que yo creo que ahí hay un alto potencial, sobre todo si consideramos lo que, así como llama la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, a las expresiones culturales tradicionales y el conocimiento tradicional de campo. ¿Ya? La gente vivió por decenas de años sin estos productos químicos sintéticos, ¿ya? Hay que hacer la diferencia. La agricultura orgánica no es no química, sino que es química orgánica, ¿ya? Pero sigue siendo química. La gente a veces confunde esas dos cosas. Yo creo que si la gente vuelve a sus raíces, a buscar estas técnicas ancestrales que utilizaban, no sé, aparte del típico puré de ortiga, ya utilizar los líquidos fermentados de la cebolla, por ejemplo, que tienen ciertas propiedades bactericidas, yo creo que si volvemos a ese conocimiento, sobre todo ahí en Santa Cruz, Machihue, Peralillo, Lolol, Pumanque, yo creo que hay mucho conocimiento que los emprendedores pueden rescatar y que se puede transformar perfectamente en una patente, y esta patente la pueden hasta licenciar o vender productos dentro de su zona. Ahora, otra oportunidad también, y que yo ya lo vengo evangelizando hace rato, es la ley REP, ¿ya? La ley REP va a exigir que exista una nueva materialidad para envolver nuestros productos, ¿ya? Y ahí también hay harto que hacer, ¿ya? Miren la naturaleza, por ejemplo, en México ya de la paleta de la tuna ya están haciendo bolsas, han sacado compuestos para descontaminar agua, generan energía, hay todo un desarrollo tecnológico en torno a un solo producto, que es la tuna, ¿ya? Aquí tenemos que hacer lo mismo, empecemos a revisar eso. En Litueche, por ejemplo, ahí también relativamente cerca de Santa Cruz, Peralillo, había una mina de caolín que ya no se explota. El caolín tiene propiedades, por ejemplo, también para apoyar el desarrollo de plásticos que son un poco más duros, por ejemplo, si queremos reemplazar, no sé, las cañerías de PVC o hacer juguetes con plástico más amigable. Tenemos las fuentes. Yo creo que hay que empezar a mirar nomás alrededor para innovar. Gastón. Mira, interesante. Adelante, Tamara. Mira, una consulta, tú que tienes más experiencia en el tema este, ya llevas años trabajando en la unidad de vigilancia tecnológica, ¿cómo podremos generar que esta vigilancia sea como más colaborativa y sea de alguna manera más competitiva y poder integrarla tanto el sector público con el sector privado y las MIPYME?
Bueno, yo creo que aquí el trabajo con los core, ya con Corfo, es fundamental. ¿Ya? Con Cercotec, con los centros de negocio, y para democratizarle un poco, la vigilancia muchas veces puede ser cara porque se requiere pagarle a gente que esté ahí estudiando tecnología. En el caso de los emprendedores, muchas veces se hace muy caro, ¿ya? Y el hecho de que ellos puedan desarrollar la vigilancia por sí solos también es factible, pero requiere todo un proceso de aprendizaje, ¿ya? Requiere un aprendizaje. Nosotros tuvimos alrededor de 3 años aprendiendo a hacer vigilancia. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que tenemos que coordinarnos con los centros de negocio de Santa Cruz, de Rancagua, de San Fernando, coordinar con los consejeros regionales, coordinar quizás con el futuro gobernador de la región, y explicarle esto, porque que queremos aplicar vigilancia, que queremos desarrollar tecnologías dentro de la región, que ya no queremos ser meramente consumidores de tecnología, sino que queremos que el desarrollo o la tecnología nazca de manera endógena al territorio, ¿ya? Yo creo que por ahí tenemos que empezar a trabajar. Perfecto, bueno, ahí espero que alguno nos esté escuchando para que tome la sugerencia. Volviendo al tema de la protección de la tecnología, una cosa es proteger la tecnología a través de patentes, pero ¿qué se hace cuando uno ve que ese derecho ha sido vulnerado? Es decir, cuando en alguna parte están copiando tu tecnología. Eso, digamos, eso ya no es parte de la vigilancia, sino que es parte de la defensa tecnológica, yo diría. Y o sea, eso también tiene un costo, a veces puede llegar a ser prohibitivo. ¿Qué se hace en esos casos? Ya, a ver, aquí yo voy a hablar desde mi experiencia. Bueno, no lo mencioné, pero yo también soy perito judicial en propiedad industrial y me ha tocado llevar un par de casos. A ver, todo parte primero de cómo se protege la tecnología. Generalmente las empresas que protegen la tecnología muchas veces tienen hartos recursos y le pagan a un bufete de abogados para que diseñe la patente y para que la registre en este caso en INAPI. Una vez que esta patente es asignada o es concedida, el Estado a mí por sí solo ya me protege, ¿ya? Por el solo hecho de tener la patente, el Estado me protege, es decir, siempre me va a dar el beneficio o me va a dar el balance positivo a la hora de un juicio a mí porque yo ya tengo la patente. Ahora, son estos bufetes de abogados los que están detrás del que protegió la patente, son los que están vigilando constantemente el territorio para ver si alguien está vulnerando los derechos de esa patente, ¿ya? A mí cuando me han solicitado peritaje o informes de situaciones prejudiciales, son los abogados los que me contactan, ¿ya? Los abogados que representan a una empresa que tiene esa patente, ¿ya? Ahora, si yo tengo una patente y no tengo los recursos, obviamente voy a tener que estar yo pendiente de noticias, de si alguien está ocupando esa tecnología, ¿ya? Y yo tomar las acciones legales, pero el hecho de protegerla, ya a mí el Estado me va a beneficiar a mí, ¿ya? Me va a dar el veredicto siempre va a ser positivo para el que tiene la patente registrada, ¿ya? Por eso es importante registrar la tecnología, ¿ya? No así, si yo inventé algo y decidí acogerme, por ejemplo, al derecho industrial, y yo me preocupé de que nadie copiara mi tecnología, que hoy en día es muy difícil, a propósito, porque a través de la ingeniería inversa, cualquier cosa se puede copiar, sobre todo si hablamos de software. Si yo no la protejo, soy yo el que se tiene que preocupar de estar ahí buscando quién está copiando mi tecnología, y si yo detecto a alguien que la está copiando, me voy a tener que ir a un juicio civil. Gastar recursos, ¿ya? Y puede que tampoco los resultados sean muy beneficiosos para mí, ¿ya? Porque de hecho ya no podría protegerla porque la tecnología quiere decir que si la copió otro y la está haciendo otro, quiere decir que ya es masiva. Por lo tanto, ese también es un requisito para patentar. Y es una recomendación. Si ustedes diseñan, inventaron algo, no lo publiquen. Primero hagan la solicitud en INAPI y después, si quieren, llamen a todos los diarios, cuéntenle lo que hicieron, pero no lo hagan antes.
porque un perito de patente, en este caso los que trabajan con INAPI, los expertos, cuando llega una solicitud de patente, ellos buscan en noticias, buscan en literatura científica, buscan en las otras patentes, ¿ya? Cualquier cosa que esté y que sea de conocimiento público. Si lo que ustedes están inventando ya está o alguien lo habló, no se va a poder proteger, ¿ya? Así que ahí tienen que ser prudentes. Pero en ese sentido, las tecnologías tradicionales que mencionabas, que son propias de la zona, del campo, etcétera, ¿también podrían ser consideradas dominio público? Sí, pero no todas, no todas se pueden proteger porque son de dominio público, pero Ya. también hay mucho conocimiento que no ha sido fijado, ¿ya? El conocimiento tradicional puede estar fijado y no fijado, que es lo que pasaba, por ejemplo, en la India, donde iban farmacéuticas. Estas farmacéuticas aprendían técnicas de la medicina ayurveda, que era conocida en la India, pero no se sabía nada afuera. Ah. ¿Ya? Entonces, los investigadores no tenían dónde buscar, ¿ya? Porque la fijación del conocimiento era de transmisión oral, de oído a boca. Entonces, era como que no existía. Claro, claro. Eso pasó mucho. Bueno, y aquí también hay muchos que se quejan de ciertas semillas. Yo ahí no he profundizado mucho y tampoco quiero andar, ¿ya? Pero pasaba eso, que el conocimiento estaba fijado de manera verbal. Entonces no tenían cómo buscarlo. sí, eso pasaba. Mira. Ahora, si uno tuviese un espíritu más altruista para asegurarse de que cierto conocimiento no llegue a las grandes empresas, uno podría perfectamente protegerla, aprovecharse de que no está fijado, pero dejarlo al tiro automáticamente de dominio público, que cualquier persona lo puede utilizar. Todo depende de lo que yo quiera hacer con mi patente. Perfecto, perfecto. Oye, qué interesante. Podríamos repetir esta charla, Gastón, más adelante. Sí, mira, también tengo otra de propiedad intelectual y de marcas, donde se tocan varios casos de marcas, por qué proteger la marca, algún casos emblemáticos, por ejemplo, como la de la miel Gibson, qué pasó ahí, hacer todo un análisis ahí. Verdad, la miel Gibson, se me había olvidado ese. Y muchos otros, también hay un caso de plagio, de apropiación cultural, también, de gente que toma símbolos sagrados de pueblos originarios y los lleva al mercado y produce ciertos productos, también se han dado casos. Mira. Entonces, Podríamos hacer interesante. algo en junio, julio, si están con tiempo. Sí, yo creo que en julio podríamos preparar algo ya de marca comercial. Ya. Perfecto, Perdón, bueno, los dejo invitados. Alejandro. Gracias, Gastón, gracias, Tamara. Perdón. Sí, Alcanzo a hacer una consulta, ¿no? Cortito. sí, claro. Gracias, Gastón. Gusto saludarte. Ricardo, por acá, una consulta muy breve. Si bien es cierto, existe la protección de intelectual en este caso, de los productos que uno puede desarrollar, ¿cómo efectivamente evita, por decirlo de alguna forma, que los grandes conglomerados se hagan de ciertos productos? Te lo planteo de la siguiente forma. Por ejemplo, yo hace muchos años atrás participé en un estudio de investigación de las saponinas para efecto de control de botrytis en uva vinífera. ¿Bien? ¿Ya? El tema es que eso fue más o menos el año 2013 y 8 años después la patente la tiene Syngenta. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo un estudio que partió de la Universidad de Santiago, en el fondo, bajo el alero investigativo, en definitiva, termina en las manos de un conglomerado como Syngenta, en el fondo? Bueno, en la práctica, seguramente la persona que asignó la patente desconocía el estudio que existía de antemano. Si ustedes ya habían publicado, esa patente no se debió asignar. De hecho, es más, las patentes se pueden revocar. Se pueden hacer juicios de revocación de patente y a mí me ha tocado ver juicios de revocación de patente, donde persona que ha protegido tecnología que ya estaba protegida, no sé, en Tailandia, por lo tanto que costó mucho encontrarla, pero aquí en Chile se le asignó esa patente y después un bufete de abogados se dio cuenta que ya estaba protegida la tecnología y llevaron a esa empresa a un juicio de revocación de la patente. Ustedes podrían perfectamente hacer eso.
Ya, en definitiva, es que a mí lo que me llamó la atención fue que finalmente entiendo que tomó otro cauce la investigación, y al parecer por ahí se desvió, pero gracias de todas formas lo voy a tener en consideración y voy a hacer la consulta con la gente del estudio, solo para salir de la duda en el fondo, que era básicamente eso. Y otra consulta, aprovechando, respecto al TPP, por ejemplo, en donde se pretende, entiendo, privatizar las semillas, por ejemplo, las semillas que son de uso público y son de algunas son, ¿cómo se llama? Autóctonas, endémicas en definitiva. ¿Qué pasa en esos casos con la propiedad intelectual de la semilla, por decirlo de alguna forma? Porque es una semilla de uso público, perteneciente al país en el fondo, al patrimonio fitosanitario y biológico del país. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Uno se puede adelantar, por ejemplo, y proteger una semilla de, no sé, un chagual, alguna cosa así? ¿O sencillamente queda a libre albedrío de lo que indique en el fondo la resolución que va a tomar el gobierno en este caso, respecto de ello? A ver, como había dicho antes, las semillas que se han dado de manera natural no se pueden proteger. Nadie las puede proteger. O sea, si usted conoce un caso y me lo demuestra, quiere decir que algo pasó. Ahí no me voy a pronunciar de quiénes fueron los intereses, pero todas las normativas, los convenios que nosotros tenemos internacionales, el convenio de París también, si el TPP no puede estar por encima del convenio de París, ya no puede estar por encima. Yo no lo he leído, lo que sí me lo recomendaron, yo lo bajé, porque tampoco me gusta guiarme por videos que uno ve por las redes sociales. Yo bajé los textos y los quiero estudiar para ver qué pasa ahí con el tema de la propiedad intelectual, para poder hablar con fuentes fidedignas. Así que no podría pronunciarme, pero lo que sí le puedo decir que lo que la ley dice en este momento es que no se pueden proteger semillas que se dieron de manera natural. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, es de libre adquisición, en definitiva. Uno puede hacer con ellas lo que quiera. Es de dominio público, exactamente, es de dominio público. Dominio público, ya. Ahora, volviendo un poquito atrás, porque el tema de la saponina, mire, hay muchas patentes de saponina, muchas, Ya, perfecto. que tienen 30, 40 años. Ok. Ya, perfecto. O sea, si el día de mañana usted quiere que trabajemos algo, yo le puedo encontrar fácilmente 30, 40 saponinas y que se han obtenido de otras plantas también, en China, en la India. Ya. Pero O sea, llama la atención lo que dice usted. Sí, yo al menos lo que conozco fue que en primera instancia ese estudio partió como estudio de saponinas de Quillay, y luego me enteré que, bueno, Syngenta tenía la patente, por una parte, y por otro lado BASF, que es otra gran empresa, otra multinacional en el fondo, alemana en este caso, también tiene cultivos de Quillay en la quinta región, de donde saca la saponina acá al menos en Chile, y los procesa en la planta de Concón. Entonces, es como que ya, ahora me hace un poco sentido, puede haber sido de dominio público en el fondo el estudio, y a lo mejor se utilizó de esa forma en definitiva. No es nada del otro mundo pensar que a lo mejor esa patente ya existía, en definitiva. Claro, o ellos tienen la concesión también de otro dueño de la patente. A lo mejor alguien la protegió en otro país y la protegió después en Chile y la concesionó y le entregó los derechos a ellos acá. También puede ser. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ojo, la saponina en sí no se puede proteger, es difícil protegerla como molécula, porque se puede obtener de muchas formas. Lo que se protege en este caso, porque ya estamos hablando de una molécula que se conoce hace 30, 40 años, y yo le digo, hay muchas patentes que están orientadas a la saponina, que se pueden obtener de la quinoa también, y otros... Uso cosmético, agrícola, etcétera, sí. Exactamente. Lo que se protege muchas veces es la modificación de esa molécula, o si yo quiero agregarle otros compuestos para mejorar la efectividad, ¿ya? O darle otras propiedades, o también puedo proteger la técnica de obtención, aislamiento de esa molécula. Ya, perfecto. Okay. Pero la molécula en sí hoy en día es como tratar de proteger la vitamina B. Usted puede proteger que ahora la puede sacar desde, no sé, desde la cáscara de la naranja, si quiere, pero la vitamina D no la puede proteger. Ya, perfecto. Sí, porque claro, es
está en todos lados en el fondo, y de dominio público cualquiera la saca de donde quiere. Ya, pero ahora sí me queda mucho más claro, Gastón, de verdad, te pasaste un millón de gracias. Ya, de nada. Perfecto, muchas gracias Gastón, y Tamara también, bueno, y a toda la corporación, y esperamos tenerlos de vuelta muy pronto. Sí, sí, sin duda, y ahí podemos profundizar también en algunos, de hecho más, podríamos quizás hacer algunas búsquedas en vivo, ¿ya? Súper. En base a algunas dudas de los participantes. ¿Ya? Perfecto, estamos hablando entonces. Ya, muchas gracias a todos, Alejandro. Chao. Gracias a todos los que nos están escuchando y que nos van a escuchar. Un abrazo, chao. Chao, chao.